Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema titulado Si me divorcio, ¿me puedo volver a casar? Y para eso quiero tomar como base el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 9. Si tienes tu Biblia en la mano, busca Mateo 19, versículo 3 al 9, que dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, hemos leído Mateo 19, 3 al 9. El divorcio en el Perú aumenta cada vez más. Se sabe que la violencia, la falta de comprensión y la infidelidad son las principales causas de rompimiento. Esto lo reveló un estudio del Instituto Familia. Y según las estadísticas, en la década pasada, los divorcios y separaciones se incrementaron en un 51 o al 52%. Y se divorcian más las personas de 40 años para arriba. ¿Por qué el mayor número de los que se divorcian está en la base 4? Pues existe la llamada crisis de los 40, un momento en el que tanto hombres como mujeres sienten que están a mitad de su vida. Probablemente se casaron bastante jóvenes, ya tienen hijos grandes y se hacen menos tolerables a ciertas situaciones. Y desde que salió esa ley del divorcio expreso, el divorcio rápido, pues estaba previsto que se iban a incrementar los divorcios. La norma, pues, ha facilitado un procedimiento que antes era demasiado complicado. En nuestro país la edad promedio para casarse está entre los 25 y 34 años. Y ahora, si la tendencia a divorciarse es hacerlo cada vez más joven, la tendencia al casarse o convivir es hacerlo cada vez más adultos. Pues ahora se prioriza otras cosas, como hacer una maestría, comprarse la casa, comprarse un auto. Entonces hay parejas que prefieren invertir una buena parte de su juventud hasta los 30 o 40 años para poder lograr todos estos objetivos. Por eso que no hay muchas parejas que no se casan tan jóvenes. Ahora es interesante ver que en nuestro país también se está incrementando, o mejor dicho, está disminuyendo la tasa de bodas. El Perú registra una de las tasas, por ejemplo, de matrimonios más bajas del mundo, con solo 2,8 bodas por cada 1.000 habitantes, según los registros. Estos son los registros del año 2010. Y al año 2018 no ha variado mucho. Y creo que las causas que explicarían esta situación en el país, bueno, son variadas, a decir de los especialistas. Hay razones de tipo demográfico, ya que el Perú tiene una población relativamente más joven en comparación a los demás países, o porque ha experimentado un proceso de inmigración prolongada. Hay factores de tipo cultural que hace que la situación de convivencia sea popular, de tipo económico también, por el alto costo que representa formar un nuevo hogar. Y también un factor puede ser de tipo sociológico debido al miedo de las personas, al compromiso y su tendencia al individualismo que hay en nuestro país. Si vamos a la Biblia, vamos a descubrir que a Dios no le agrada el divorcio. No le agrada porque siempre se trata de la infidelidad del pacto matrimonial solemne que celebraron los cónyuges delante de Él y porque trae consecuencias perjudiciales para los hijos.
Si leemos en Malaquías capítulo 2, verso 14 en adelante, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová testigó entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren que esto Dios ya se lo está diciendo al pueblo de Israel ya desde muchos siglos atrás, y eso no significa que Dios ha cambiado actualmente. El divorcio en el Antiguo Testamento era permitido solo por causa del pecado del hombre. Es decir, era una concesión al pecado del hombre, pero esto no era parte del plan original de Dios para el matrimonio. Todos los creyentes no deben estar de acuerdo con el divorcio, pero es permitido solo cuando se agotan los recursos para salvarlo. Aunque yo creo que con la ayuda de Dios, un matrimonio puede sobrevivir los peores pecados. Ya en el Nuevo Testamento vamos a ver que Cristo también habló acerca del tema del divorcio, justamente haciendo referencia a lo que hemos dicho anteriormente. Ahí en Mateo capítulo 19, versos 3 al 9, dice allí que vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y bueno, ellos le dijeron, ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, y acá el Señor es categórico cuando dice esto, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio en realidad es la respuesta del hombre que viola el propósito original de Dios para la unidad íntima y la permanencia de los votos matrimoniales. No encontramos en la Biblia una ley que diga que el hombre debe divorciarse de su mujer. Más bien encontramos lo que dice la Biblia en Génesis 2:24, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es así como Dios ve al matrimonio. Al hombre y a la mujer los ve como una sola carne. Jesús reafirmó que la ley de Dios permitía el divorcio, como dijimos anteriormente, por la dureza del corazón del hombre. Mateo 19:8 dice, Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Está diciendo en otras palabras, este no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que ustedes repudien a sus mujeres por cualquier razón. Vemos que el divorcio legal fue una concesión para el cónyuge fiel debido al pecado sexual o abandono del cónyuge infiel, por lo que el cónyuge fiel ya no estaba destinado al matrimonio, ya no está destinado al matrimonio. Vale decir en otras palabras que, bíblicamente hablando, el divorcio es permitido solamente cuando media la infidelidad o el adulterio. Y como Jesús lo dice ahí en Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y pone aquí esta excepción, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Aunque Jesús dijo que el divorcio está permitido en algunas situaciones,
Debemos recordar que su principal punto en este discurso es corregir la idea de los judíos que podrían divorciarse mutuamente por cualquier causa en absoluto. Jesús está diciendo no se pueden divorciar por cualquier razón. Y más bien Jesús con eso quiere mostrar la gravedad de tolerar un divorcio pecaminoso. Por lo tanto, el creyente nunca debe considerar el divorcio, excepto en circunstancias específicas, y aún en esas circunstancias solo deben aplicarse, y creo yo, a regañadientes, porque no hay ningún otro recurso. Pero vamos a ver que en la Biblia sí se permite el divorcio por dos razones. Los únicos motivos del Nuevo Testamento para el divorcio son por pecado sexual, o por lo que podemos llamar el adulterio, o por el abandono de parte del incrédulo. El primero se encuentra en uso de la palabra griega porneia. De esa palabra, se deriva el término pornografía que nosotros conocemos hoy en día. Cuando Jesús dice en Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y en esta palabra fornicación hace uso del término griego porneia, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es un término general que abarca el pecado sexual, porneia, como el adulterio, la homosexualidad, la zoofilia, el incesto. Cuando una pareja viola la unidad e intimidad del matrimonio por el pecado sexual y abandona su obligación de pacto, el cónyuge fiel se coloca en una situación extremadamente difícil. Y después que se agoten todos los medios para atraer al cónyuge fiel al arrepentimiento, la Biblia permite la liberación para el cónyuge fiel por el divorcio. Y la segunda razón para permitir el divorcio es en casos donde el cónyuge incrédulo no desea vivir con el cónyuge creyente. En 1 Corintios Pablo lo dice en el capítulo 7, versos 12 al 15, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y acá dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Acá dice el versículo 15 claramente, porque Dios nos ha llamado a la paz. El divorcio es permitido y puede ser preferible en tales situaciones. Cuando el incrédulo desea irse y el creyente trata de retenerlo en el matrimonio, solo puede crear una mayor tensión y conflicto. También si el incrédulo abandona definitivamente la relación marital, pero no está dispuesto a presentar el divorcio, tal vez por causa de que no quiere hacerlo, por irresponsabilidad o para evitar obligaciones monetarias, en realidad está poniendo al creyente en una situación que le imposibilita el cumplimiento de las obligaciones legales y morales. Como bien dice en el versículo 15 de 1 Corintios 7, dice claramente Pablo, el hermano o la hermana no está bajo la servidumbre por deudas en tales casos. Por lo tanto, ya no está obligado a permanecer en ese vínculo. El creyente puede presentar demanda de divorcio sin temer el desagrado de Dios, porque claro, el incrédulo ya no quiere estar con ella o con él y quiere separarse. Y esto puede generar en el creyente un problema de conciencia. Él quiere seguir con su pareja, aunque no sea creyente, pero es el incrédulo el que ya no quiere. Y Pablo lo dice claramente, si el incrédulo quiere separarse, que se separe. Ahí el que está faltando no es el creyente, sino el incrédulo. Y en esos casos la pregunta es, ¿existe entonces la posibilidad de casarse de nuevo? Un nuevo matrimonio, creo yo, es permitido para el cónyuge fiel, ojo, fiel, solo cuando el divorcio fue por motivos bíblicos
De hecho, el propósito de un divorcio bíblico es dejar claro que el socio fiel es libre de casarse, pero tiene que hacerlo en el Señor. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya que el divorcio es solo una concesión por el pecado del hombre y no es parte del plan original de Dios para el matrimonio, entonces todos los creyentes no deben agradarse del divorcio al igual que Dios. Aquellos que por cualquier otro motivo se han divorciado, han pecado contra Dios y sus cónyuges, y para ellos casarse con otro es un acto de adulterio. Y claramente lo dice Jesús ahí en Marcos 10, 11 al 12, cuando dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Estamos viendo que Jesús está hablando de que el divorcio no se puede dar por cualquier razón. Nosotros sabemos que existen los divorcios por incompatibilidad de carácter, es decir, que una pareja que ya está viviendo casada y se da cuenta que no se entiende, no se comprende, bueno, se divorcia. Pero ese divorcio a la luz de la Biblia no es permitido. El apóstol Pablo dice que una mujer creyente que se divorcia pecaminosamente, es decir, no habiendo cumplido con los parámetros bíblicos, debe permanecer soltera o bien reconciliarse con su marido. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 7, 10 al 11, cuando dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si ella se arrepiente de su pecado de divorcio antibíblico, los verdaderos frutos de ese arrepentimiento sería buscar la reconciliación con su exmarido. Lo mismo es cierto para un hombre que se ha divorciado antibíblicamente. La única vez que podría casarse con otro es si el excónyuge vuelve a casarse, es un incrédulo o muere. Bueno, si tú te has separado de tu esposa y has descubierto que tu esposa ya tiene otro compromiso y ya vive con esa persona y hasta tienen hijos de repente, ya en esos casos creo que ya no tendría sentido que tú trates de volver con ella. Yo creo que en esa situación ameritaría pues un divorcio. La Biblia también da una palabra de precaución para cualquier persona que está considerando la posibilidad de casarse con una divorciada. Si el divorcio no fue por motivos bíblicos y todavía hay una posibilidad para reconciliarse, la persona que se casa con la divorciada se considera un adúltero. Marcos 10, 12 dice: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ante esta situación, la Iglesia también juega un papel. Los creyentes que buscan el divorcio por motivos antibíblicos están sujetos a la disciplina de la Iglesia porque rechazan abiertamente la palabra de Dios. Aquel que obtiene un divorcio antibíblico y vuelve a casarse es culpable de adulterio, ya que Dios no permite el divorcio por cualquier razón. Esa persona está sujeta a las medidas de disciplina de la Iglesia, como se indica en Mateo 18, 15 al 17, cuando dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si profesa la fe cristiana, un creyente, y viola el pacto del matrimonio, y se niega a arrepentirse durante el proceso de disciplina de la iglesia, la Escritura enseña que él o ella debe ponerse o debe sacársele de la iglesia y ser tratado como un incrédulo, como dice el versículo 17. Y cuando la disciplina da como resultado en una reclasificación del cónyuge desobediente, es decir, ese hermano que se hace llamar hermano, pero no quiere arrepentirse y se está separando por un motivo antibíblico y cometió adulterio y todo ello, pues se le reclasifica
a este cónyuge desobediente y se le trata como un incrédulo. El cónyuge fiel, en ese caso, está libre para aceptar el divorcio según la disposición del caso, porque estamos hablando de un incrédulo que quiere irse, como se dice justamente en 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, el creyente que no quiere obedecer a Dios, no acata la ley de Dios y se resiste, insiste en divorciarse, aunque sea de una forma antibíblica, quiere separarse, mejor dicho, ese creyente es expulsado de la iglesia por no someterse a la disciplina y se le trata como un incrédulo. Y ahí se aplicaría lo que dice 1 Corintios 7:15. Si el incrédulo se separa, no sepárese. Yo creo que antes del divorcio no debería darse tiempo razonable, contemplando la posibilidad de que el cónyuge infiel regrese, porque la idea es primero restaurar antes que disolver el matrimonio. Y pienso que cualquier pastor que está tratando una situación de este tipo, de esta naturaleza, pues va a agotar todos los recursos, obviamente en sujeción a la palabra y en oración, para que esa pareja se restaure y no se separe. Pero ante situaciones que son tan críticas, donde ya parece que se hace irreconciliable la relación, bueno, en esos casos el último recurso sería pues el divorcio. Según lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:20 al 27, no hay nada en la salvación que exija una particular condición social o civil. El apóstol Pablo, por lo tanto, instruye a los creyentes a reconocer que Dios permite providencialmente las circunstancias en que se encuentran cuando vienen a Cristo. Si se les llamó mientras estaban casados, entonces no deben pedir el divorcio, a no ser por motivos bíblicos. Si fueron llamados divorciados y no pueden reconciliarse como pareja porque es un incrédulo o porque se volvió a casar, entonces en ese caso el cónyuge creyente es libre de permanecer soltero o volver a casarse con otro creyente. Pero hay que tomar en cuenta, y para ir redondeando lo que estoy diciendo, el tema del arrepentimiento y el perdón. En caso de que el divorcio haya sido por motivos antibíblicos y el cónyuge culpable más tarde se arrepiente, la gracia de Dios es operativa en el punto del arrepentimiento. Un signo de verdadero arrepentimiento será un deseo de aplicar lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:10 al 11, que dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, que supone la voluntad de buscar la reconciliación con su excónyuge si es posible. Si no es posible la reconciliación, sin embargo, porque el excónyuge es un incrédulo, se volvió a casar, entonces el creyente perdonado podría buscar otra relación bajo el cuidado y orientación del consejo de liderazgo de la iglesia. Estamos hablando de situaciones donde ya es imposible la reconciliación y donde la otra persona ya tiene otro compromiso, otra pareja y hasta puede tener hijos. En esos casos yo creo que ya no sería bueno insistir en que la persona que ha sido víctima de esta situación pues guarda esperanzas de volver con su cónyuge. Y creo que en esos casos ameritaría ya pues un divorcio. En caso donde un creyente obtuvo un divorcio por motivos antibíblicos y se volvió a casar, él o ella, bueno, es culpable del pecado de adulterio, hasta que el pecado sea confesado. Marcos 10:11 al 12 dice Jesús: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios perdona ese pecado inmediatamente cuando el arrepentimiento tiene lugar. Y no hay nada en las Escrituras para indicar algo distinto. A partir de entonces el creyente debe seguir en su actual matrimonio y tomar con seriedad lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que cuando hablamos de estos temas pues no es fácil, tal vez pueden haber diferentes puntos de vista, ¿no? Hay quienes son
quien tiene un punto de vista que es un poco más riguroso y piensa que si una persona, aun si el marido le fue infiel y ella tuvo que divorciarse de él, aún en esos casos incluso le dicen a ella que ya no se case y que se quede soltera hasta el día de su muerte. Y eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que si la persona se separó de ti porque fue infiel, bueno, él sí puede vivir con otra mujer, pero tú no. No dice eso la Biblia. La infidelidad, el adulterio, cuando media el adulterio, mejor dicho, bueno, en esos casos el divorcio procede. Claro, la idea es que se perdonen, si es que hay esa posibilidad de que se reconcilien, pero si no hay eso, bueno, la mujer que ha sido víctima del engaño y de la infidelidad y se divorcia puede volver a casarse. En este punto es donde yo les digo que hay a veces hay distintas opiniones. Hay quienes pueden decir que no, que la mujer, aun cuando fue traicionada, tiene que mantenerse así, ya no se puede volver a casar. Bueno, no quiero entrar en polémicas, pero creo que habría esa posibilidad de que se case si es que ella no puede o no está en la capacidad de poder vivir sola. Eso ya es una cosa muy personal. Hay hombres o hay mujeres que sí pueden vivir después de haber tenido un matrimonio que fracasó por causa de adulterio, pueden vivir solos y no se hace ningún problema y no necesitan volver a casarse, pero hay otras personas que no. Por eso le digo, siempre y cuando se cumplan las condiciones bíblicas para que se pueda permitir el divorcio, aunque, repito, la Biblia no enseña que uno tiene que divorciarse, pero lo permite bajo ciertas circunstancias que ya expusimos. Pero depende de cada uno. Si es que desea reconstruir su vida, rehacer su vida, tal vez formando un nuevo hogar, esta vez ya no cometer los errores que se cometieron anteriormente. Si antes la persona se casó con un incrédulo, pues ahora que es creyente, tiene que hacerlo en el Señor. Y con la dirección y la guía de Dios para poder tomar una decisión que sea correcta, con el hombre correcto y en el tiempo de Dios. Espero que este tema de alguna manera pueda ayudarles a ustedes y a todos nosotros a comprender un poco más acerca del tema del divorcio y del recasamiento, que, como les dije, es un tema polémico, pero que en esta situación, a la luz de la Biblia, tenemos que tener una claridad y una interpretación que sea correcta para poder aplicarlo también en situaciones que se nos pueda presentar en el ámbito de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Estaremos en contacto en otra próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos reencontrarnos en una próxima edición. Que Dios le bendiga.